Esto es Una herencia a fuego lento. Conduce Maru Toledo. Iniciamos. A este episodio he querido llamarlo Cocina Prehispánica en el Occidente. Tengo la intención de compartir con ustedes lo que es en sí el concepto de cocina prehispánica y una experiencia muy bonita que viví en alguno de nuestros municipios. Creo que lo primero es comentarles que cuando escuchamos las palabras cocina prehispánica, de repente llegan a la mente ciertas ideas y queremos pensar en un alimento propiamente. Y quiero compartirles lo que ha sido en buena medida mi experiencia después de varios años dedicada a preguntar sobre este tema, a recibir una gran cantidad de respuestas, unas más convincentes que otras, pero creo que lo más importante que tengo para compartirles es la experiencia que he tenido. Para ello, debo comenzar por mencionarles que en alguna ocasión tuve oportunidad de platicar con un maracame, lindísima persona, alguien a quien siempre lo tengo muy presente. Cuando yo le dije que quería aprender un poco de su cocina, a mí me sorprendió que su respuesta fue: ¿qué tipo de comida es lo que usted quiere aprender? Bueno, pues yo pedí que me explicara porque realmente desconocía la clasificación que ellos le dan. Y entonces me dijo, bueno, es que puede ser la comida del Coamil, la comida del Barranco, la comida occidentalizada, la comida para los dioses. Entonces, pues usted dice, ¿qué es lo que quiere? Y evidentemente, pues igual que ustedes, tuve una gran curiosidad de qué se trataba la comida para las deidades. Entonces, evidentemente, bueno, tuve que pasar ahí algunos exámenes de ellos, lindos, todos ellos lindos. Y una vez que superamos esta prueba, entonces un día me dijeron, tal fecha vamos a preparar unas pezuñas de venado. Pues yo seguramente igual que ustedes me imaginé pues lo que era, digamos, el piecito del venado, ¿no? Y nada en la vida más lejos que eso. Porque pues nosotros pensamos de acuerdo a Occidente, como ellos dicen, y no tenemos nosotros la cosmovisión de ellos. Entonces, pasan los días. En una ocasión, días antes de comenzar a preparar este alimento, pues a la hora del desayuno nos sentamos a la mesa, nos sirvieron unos aguacates, unos trozos de aguacate, unos plátanos, una salsa de tomate y bueno, había cada quien que servirse. Yo esperé a que ellos lo hicieran y pues hice lo mismo que ellos, con todo el respeto del mundo, la verdad. Y cuando yo vi que comenzaron a machacar el aguacate, pero luego también machacan el plátano, hacen esta mezcla y digamos que aderezan con la salsa de tomate. Había unas tortillas. Entonces, pues yo hice igual, hice esta mezcla, lo pruebo
Y dije, esto para mi gusto está incompleto. Pedí autorización para levantarme de la mesa y cuando ya me estaba levantando, me preguntaron, ¿vas por sal? Sí, claro, porque le falta un poco de sal. Y me dijeron, no, es que hoy inicia el ayuno. Pregunté yo, ¿el ayuno para qué? Y la respuesta fue, porque vas a comenzar hoy el ayuno de sal para irte preparando para, llegado el día, puedas estar en condiciones de ayudar a preparar la pezuña de venado. Esto, por supuesto, cambió por completo mi perspectiva. Comí como ellos lo hicieron. A mediodía se repite la situación. Lo que comimos, 0 de sal. En la noche, parecido. Al día siguiente, a media mañana, yo me sentía no mal, muy mal. Porque realmente, pues yo no tenía el hábito de suspender de repente por completo el consumo de la sal. Y dado que yo me sentí tan mal, pues acordaron dejarme fuera de este proceso y simplemente yo no iba a poder participar en la elaboración de este alimento. Cuando llega el día, ellos todos siguieron esta purificación, le llaman ellos, esta preparación. Yo vi que trajeron unos granitos de guaje, un poco de masa, y se dispusieron a hacer esta preparación. Cuando yo esperaba que en algún momento llegaran los piecitos, digamos, la pezuña del venado, que bueno, ya ustedes saben la importancia que tiene el venado en la cosmovisión birrárica, pues no, nunca vi que llegaran. Lo único que yo vi fue simplemente la masa y los guajes. Empiezan las mujeres a preparar, a suavizar la masa, a moler el guaje hasta obtener un polvo muy finito. Y entonces en la mano ponen un poco de masa, ponen un poquitito de este polvo y de una manera increíblemente bien hecha, le dan la forma a la masa de esta pezuñita. Literalmente era una pezuñita de venado, pero hecha con maíz. Entonces, a mí de verdad me sorprendió muchísimo porque no lo esperaba. Enseguida comenzaron a preparar unos tamales miniatura, pero miren, así de chiquitos. Una perfección increíble, todos del mismo tamaño. A la hora que hacen los nudos, tiene su simbolismo y además hacen 3 nudos que también tienen su simbolismo. Y para este día ellos ya tenían elaborados unos carrizos que parecían tener como una punta muy picudita. Entonces, con estos elementos hicieron ellos, digamos que ellos hicieron como una preparación para ofrendar a su deidad. Es en ese momento en que vino a mi mente con mucha claridad que cuando nosotros hablamos en términos generales de comida prehispánica,
realmente no es referirnos a un platillo. Para mí, después de lo que he aprendido, significa amalgamar lo que es la profundidad de su cosmovisión mezclado con conocimiento, mezclado con una vida social, pero también con esta parte de la vida religiosa, que tiene que ver con la cosmovisión. Cuando se amalgaman estas 4 cosas, es entonces que surge como tal la cocina prehispánica. Y esto a mí me inspira un profundo respeto porque tiene que ver con sus creencias. Ellos no cocinan simplemente para llenar el estómago. Todo en la vida de ellos tiene un propósito. Hay un respeto profundo a la naturaleza, a los animales, un conocimiento extraordinario de las plantas, de la combinación de lo que ellos identifican como alimentos fríos, alimentos calientes, que nada tiene que ver con la temperatura física, de si lo pongo a hervir o lo sirvo sacado del refrigerador. Eso no tiene nada que ver con esta clasificación que ellos hacen. Entonces, cuando uno empieza a entender a qué se refiere la comida prehispánica, de verdad que este sentido cambia por completo. Y he tenido oportunidad de ver sobre todo a muchos jóvenes que están esperando aprender solamente los métodos. Por supuesto que los métodos son muy importantes porque pues nos hablan de una época, de una forma de cocinar, de preparar y demás. En algunas ocasiones que he ofrecido una comida preparada con métodos prehispánicos, lo que he notado es la sorpresa, sobre todo en la cara de la gente cuando lo prueba. Y generalmente la gente me pregunta, Maru, ¿qué le pones? ¿Qué lleva? Y la respuesta es nada. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque este tipo de comida generalmente tiene mucho que ver y consigue sus sabores en función de los choques de temperatura, que solamente cuando uno lo ve preparar, puede uno comenzar a entender de qué se trata la comida prehispánica. Entonces, como ustedes se imaginarán, a mí me venían muchísimas dudas, muchas preguntas. Si habrían utilizado sal, si utilizaron aceite, qué tipo de plantas, qué tipo de animales, qué frutas, qué hortalizas, si las hubiera habido. Evidentemente, bueno, lo que tiene que ver con la milpa, eso era claro, ¿no? Que sí se usó. Pero aún así, entender un poquito más, eso era lo que a mí me apasionaba, porque solamente de esa manera iba a poder tener un marco real de productos que eran esenciales en su alimentación. Entonces, una vez que hice esa parte, ahora venía el cómo los utilizaban. Y bueno, esto implica también mucho de aprender, mucho de ver hacer las cosas, pero sobre todo de escuchar a los mayores hablar. Creo que mucha de esta sabiduría por muchísimos años se pudo conservar gracias a que no había internet, a que no había este tipo de comunicaciones que son maravillosas, pero como antes no lo tenían, pues simplemente la transmisión de la cultura era de manera oral.
Entonces, ese es uno de los secretos de nuestra cocina prehispánica. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. En un momento regresamos. Maru Toledo le comparte una herencia a fuego lento. Continuamos. Y bien, igual que a ustedes, a mí también me abrumaban las dudas, el querer saber cómo habían sazonado, qué plantas, qué otros ingredientes podrían aportarle los sabores, si utilizaron el aceite, si no utilizaron el aceite, y en fin, muchísimas más preguntas. Algunas cosas poco a poco las fui conociendo, pero en el año 2023 tuve ocasión de hacer una investigación en San Andrés. Es un poblado, realmente es pequeño, pero todavía ese año había personas, sobre todo una persona mayor de 93 años, 97, no recuerdo con exactitud, don Rafa, un ser humano maravilloso que me enseñó, que me dejó ver en la vida diaria cómo él seguía viviendo de acuerdo a cómo lo enseñaron sus padres y a cómo seguramente era muy viable vivir en tiempos prehispánicos. Les cuento. Rafa, cuando lo entrevisté y le pregunté qué tipo de comida le gustaba más, de verdad se le hizo agua a la boca y comentó que el subir al cerro o ir al campo y cortar las anonas, por ejemplo, en los aguilotes. Pero si ustedes hubieran visto la cara de él, es como si la estuviera saboreando nuevamente. En eso su hija le preguntó qué quería que le hiciera de comer y le dio la opción del menú. Me parece que eran unas albóndigas. Entonces, don Rafa, muy serio, le dijo, tú ya sabes que a mí sus cosas esas tan elaboradas no me gustan. A mí dame lo de siempre, lo natural. Y cuando hablamos de lo natural, es que para él las cosas crudas eran importantísimas. Por ejemplo, los nopales. Un nopal suazado sería el término, o sea, apenas calentadito de un lado y del otro, para él estaba perfecto. No había necesidad de ponerlo a hervir por tiempo prolongado. Los frijoles. Bueno, no, era una cosa para él extraordinaria los frijoles. Cuando literal me dio una clase de frijoles, explicándome cada uno qué características tenían, a qué sabían, cuándo se usaban. Fabuloso, en verdad. Y entonces, ese día le pregunté, a ver, don Rafa, si nos vamos a cuando usted era un jovencito, ¿qué quisiera ahorita que se le pusiera sobre la mesa? Y entonces él me dijo, a mí tráigame un plato de frijoles de la olla, unos nopales recién apenas suazaditos,
pero con una buena tortilla. Y si todavía se pudiera, dice, pero pues ya no lo hay, pero si se pudiera, que me trajeran un cauchile. Obviamente, pues otra vez mi sorpresa, ¿qué es un cauchile? Y entonces me explicó que era una variedad de chile que abundaba ahí en esta zona, prácticamente todas las casas lo tenían, y la forma era como de una bolita, como si fuera una canica, comenzaba siendo, claro, muy verde, terminaba siendo tan rojo como una esferita de Navidad, así lo describió él, pero en el Inter, cuando está jaspeadito, es el mejor momento para comerlo. Si ustedes pudieran ver la cara, su expresión de buenísimo, de verdad es increíble. Él vive o vivió en ese momento como había vivido desde niño. Entonces, con esto lo que yo les quiero decir es que la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Hoy estamos comunicándonos de esta manera. Pero antiguamente, el hecho de que por tantos años no hubiera este tipo de comunicación favoreció para que nuestra gastronomía, sobre todo esta cocina tan rural, tan aparentemente simple, tan sana, tan nutritiva, ayudó a que se conservara. En una ocasión pregunté a otra persona qué era lo que bebían y me dijo que a ella lo que más le gustaba era el panile. Debo decirles que he aprendido que cuando alguien pronuncia la palabra panile, ahora yo ya sé que se están refiriendo a la semilla de la calabaza. Entonces, cuando esta persona dice una bebida que se llamaba o se llama panile, que todavía lo utilizamos, pero hacemos panile de cacahuate, evidentemente llamó muchísimo mi atención. Tuve que dar varias vueltas con ella porque diario había un argumento diferente para que yo no aprendiera a hacer el panile. Finalmente yo creo que se compadeció de mí y un día me dijo, bueno, está bien, te voy a enseñar a hacerla. Realmente me daba un poquito de pena enseñarte cómo se hace porque es muy simple, es muy básica. Cuando uno ve la preparación, estamos hablando de un comal, el tostado de unas semillas de calabaza, de un poco de cacahuate, todo esto perfectamente bien molido, mezclado con suficiente agua y posteriormente se pone a hervir. No puedo decir que sea un atole porque nunca va a espesar como el atole, pero sí es un líquido. Empiezan a despedirse olores que yo creo que a mí en estos tiempos nunca se me hubiera ocurrido mezclar, quizá porque no tuve la necesidad ni el contexto que a ellos les tocó vivir. Entonces, una vez que esto está listo, se ofrecía ya sea con chayotes recién cocidos o con camote recién cocido. Entonces, a la hora que uno prueba un trago de este panile con un poco de camote recién cocido, verdaderamente es viajar en el tiempo hasta la época de nuestros ancestros. Una combinación que difícilmente vamos a encontrar en estos momentos en algún otro lado de nuestro bello Jalisco. Entonces, aquí ya van dos ejemplos claros, sencillos, de cómo era la alimentación, de manera que era súper completa, súper sana. Les cuento otro momento, ya no en San Andrés, pero allá en los Huachimontones.
Vino, muchos de ustedes la deben reconocer, Diane Kennedy, y fui con ella a mostrarle el sitio arqueológico de los Huachimontones acá en Región Valles. Y una vez que ya habíamos caminado un pedazo, de repente a ella se le hizo fácil y le dio una patadita a una guásima. Y a mí se me ocurrió decirle, mira nada más, Diana, ¿cómo estás pateando semejante alimento? Se sorprendió, inmediatamente lo recogió. Bueno, estaba muy mortificada. Recogimos unas guásimas y las trajimos a la casa. Por supuesto que ella quería saber cómo se usaba, porque además, quienes conocen la guasima, que además hoy la venden como para remedio, son como unas semillas de este tamaño, muy picudas. En un inicio son verdes y posteriormente se van oscureciendo, se hacen casi negras. Cuando tomamos esta guasima, la ponemos sobre el comal, lo que hacemos es que se concentre lo dulce de la guásima y ya posteriormente la vamos a golpear, la machacamos, es muy dura, y la ponemos a remojar con un poco de agua tibia. Ahí tenemos un concentrado que tiene la característica de un sabor ahumado, que encuentro que este sabor ahumado era de los preferidos de las personas mayores, muchas de ellas que ya no están con nosotros. Entonces, a la hora que preparamos ya con esto, lo que era propiamente un atole, cuando lo probó, se quedó verdaderamente sorprendida. Nunca esperó ese sabor. Hoy en día estas guásimas, yo tengo entendido que se usan para complementar la pastura para algunos animales, porque además es dulce. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no necesariamente una comida preparada con métodos prehispánicos es una comida ni complicada, ni muy elaborada, ni mucho menos. Pero sí les garantizo que sus sabores pueden sorprendernos, porque su forma de preparación, de elaboración, ni siquiera la conocemos. Después de haber estado ahí en San Andrés, bueno, seguí mi recorrido y platiqué también con la hermana Catalina de don Rafa, que debo decirles que antes de que yo terminé la investigación, saqué el libro y pocos meses después él falleció. Entonces, pues yo le agradezco, claro, a la vida que me ha dejado aprender tanto de estas personas mayores. Quiero compartirles un fragmento pequeñito de esta entrevista que hice con don Rafa. Dice así: Ire, era tan duro que si un día alguien no iba a trabajar, el hombre era jondeado con todo y su familia para que se fuera a la quemada, o sea, que le mandaban la carreta. Lo sacaban con todo y sus tilichis hasta allá. En caso de que ese señor regresara a la hacienda para pedir nuevamente trabajo, estaría esperándole la horca. A mí ya no me tocó eso, porque yo tengo 95 años y mi papá murió cuando yo tenía 11. Es de que eso pasó antes de 1930. Nosotros éramos mucha familia y tan pobres que nos contaban hasta las tortillas para que a todos nos ajustaran. A mí me tocaban 3 y a veces 4 tortillas cuando mucho. Más adelante nos cuenta él, nos platica, a ver, denme un momentito, nos platica
acerca de cuando ellos sembraban el maíz. Y dice así: lo que más sembraba era maíz de varios tipos. Sembraba, que yo me acuerde, tabloncillo, diente de perro. Era uno blanco que tenía las puntas picudas y ásperas. ¿Viera cómo se lastimaba uno las manos? También sembraba colorado, negro y blanco medallón para el pozole. Otra raza negra más chiquita, dulce, especial para el elote cocido, ponteduro y pinole. Con él preparaban el esquite. ¿Sabe cuál otro? El maíz de cal y el reventador. Con ese desgranado nos hacían palomitas. Antes no se usaba el ojero. Las mujeres alzaban sus hojas cuando la temporada de elotes y las sacaban. Las alzaban y las remojaban hasta un día para que se pudieran usar. Ahora no, ahora ya venden un maíz que viene preparado para que no le salga la maleza. Creo que le nombran maíz piones. Esto se refiere a una marca actual del maíz. Entonces, con todo esto vemos cómo el tiempo realmente, a pesar de que lleva su camino, tuvo oportunidad de dejarnos aprender muchas cosas. Nos dejó mucha lección con los mayores que creo que muchas veces no hemos sabido leer. Ahora les voy a compartir un pedacito de su hermana, la hermana de don Rafa, de la señora Catalina. Ella tiene, en ese momento 83 años y me dice: de la laguna sacaban pescados de varios, ya no me acuerdo. ¿Y sabe qué otra cosa? Patos. Eran como de a kilo, chicos. De eso se llenaba la laguna en su temporada. En el camino había también charcos medianitos y a su alrededor andaban unas ranas verdes con las pancitas amarillas. De ahí las sacaban con lanzas y se las comían. En ocasiones las traían a vender aquí a San Andrés. Trini era un señor de Almoloya que cazaba patos y los traía a vender. También zanates y huilotas. Yo creo que esto nos puede dar una idea, ¿no?, de cómo se comía en aquellos tiempos, porque finalmente son preparaciones relativamente sencillas. Ahora bien, la experiencia que yo quiero compartirles, casi para finalizar esa investigación, por primera vez en mi vida yo me sentí increíblemente abrumada por el maíz. Es increíble, todo con estas personas, en todo momento estaba presente el maíz, ya sea en sus hojas, en la tortilla, en otro tipo, en los caldos, por ejemplo, ni se diga, espesados con la masa, en otro tipo como de sopes, pero con unos sazones tan peculiares, unas combinaciones poco comunes para nosotros en estos tiempos, que al final termino comparando un poco, en lo que se puede hacer la comparación, entre esta comida de las personas de la cultura birrárica y estas personas que pues ya son las últimas que nos quedan ahí en San Andrés. Es una comida que vale la pena, que merece todo nuestro respeto, créanme, y que además nos pone un espejo enfrente, porque de alguna manera nos damos cuenta cuánto hemos perdido. Si ustedes quieren conocer más, con más detalle, inclusive recetas muy concretas y muy específicas y sabrosas, entre ellas el panile, por supuesto, de esta cocina
elaborada con métodos prehispánicos. Yo les puedo recomendar este libro, que de verdad es bien bonito, es hermoso. Se llama Cocina y Vida, los ancestros del Valle de Magdalena. Es un viaje hermoso al pasado de una manera muy práctica, muy sencilla, fácil de entender. Y con solo leer las recetas se van a dar cuenta cómo era su vida, cómo disfrutaban su alimentación. Y para terminar, quiero comentarles que cuando hice el primer recorrido por diferentes casas ahí en este municipio, al entrar a las cocinas, realmente mi cabeza se fue a otro mundo. Mi vista y creo que mis sentidos, mi mente, se fue directo a las piedras de moler que ellos todavía conservan. Estamos hablando de unas piedras de moler que tienen un desgaste increíble, verdaderamente increíble. No lo podemos pensar, ni siquiera imaginar cuántos años deben tener esas piedras haciendo su función cotidianamente. En este lugar conocí un metate doble que no me había tocado conocer. Esto es un metate que mide casi 70 centímetros y admite que una persona esté moliendo en un lado y la otra persona en el otro. Realmente es muy, muy grande. Eso, claro que a mí me dejó pensando, ¿por qué y para qué semejante tamaño de metate? Lo mismo con las otras piedras que les comento, esos desgastes brutales, que una piedra que en su tiempo debió haber sido un rectángulo, ahora la parte de enfrente es un rectángulo, pero la parte de arriba es simplemente, ya es un óvalo, medio óvalo, digamos. Entonces, todo lo demás está desgastado. Cuando yo volteo y veo cómo nosotros, el grupo de mujeres de maíz, cocinamos, pues me doy cuenta que típicamente lo que tenemos que partir lo ponemos en la orillita y le golpeamos, en la orillita del metate y golpeamos. Y yo me pregunté como cuántas miles de veces se tendría que golpear en esa esquinita para conseguir que poco a poco, de manera natural, por desgaste propio, se fuera haciendo esta piedra, cambiando, o sea, que se convirtiera en medio óvalo. Y haciendo una entrevista tiempo después, ahí mismo, me comentaban que en este lugar había personas que se dedicaban desde muchísimos años atrás a moler ajeno. Entonces, esto nos habla de qué tan común era el que la mujer moliera prácticamente todos los días, ¿sí? Y encontramos también, junto con esto, unos fogones de no más de 30 centímetros. Cuando nosotros ponemos al mismo nivel el metate y el fogón, pues no nos queda más que entender que todo esto se hacía de rodillas. No habría otra explicación. Entonces, hoy en día a mí me da muchísimo gusto, porque lo he visto, que ya también son los hombres quienes se están sumando a esta actividad de aprender a hacer el nixtamal, de aprender a moler en el metate. Usar el molcajete es un poco más sencillo, pero el metate toma su tiempo aprender a usarlo correctamente. Y yo veo con cuánto gusto muchos hombres casi se pelean por poder usar esta piedra de moler. A mí de verdad que me encantaría que las personas
por un lado, las personas que se dedican a labrar los metates, que lo siguieran haciendo, y por el otro lado, que nosotros como compradores y como gente de cocina, pues los consumiéramos para que volviéramos a darle el lugar que se merece el metate, porque les voy a decir, a mí en lo personal hay muchas cosas que se me simplifica mucho más usar el metate que ni el molcajete. Entonces, bueno, pues eso ya depende también de qué tanto es lo que preparamos en casa, ¿no? Pero sí creo yo, para redondear este tema, porque ya les dije que aquí pueden encontrar recetas ya muy específicas, pero para redondear este tema de la cocina prehispánica, pensemos lo que es las costumbres, los alimentos y la cosmovisión. Si nosotros sumamos estos tres elementos, vamos a tener una comida de identidad. Y no solamente en tiempo prehispánico. Yo puedo preguntarles, ¿qué tal, por ejemplo, la comida de Cuaresma? ¿No es algo parecido? Yo pensaría que sí. ¿A ustedes les sabe igual una capirotada durante la mera época de la Cuaresma que en el mes de diciembre, por ejemplo? Por alguna razón, para mí es como no es lógico. No es la temporada de comerlo. Esas son las costumbres de las que hablamos. Es esa parte de la ritualidad de estamos en Cuaresma, vienen estos nuevos platillos o los platillos que le corresponden a la Cuaresma y es lo que buscamos. Nuestra mente lo procura y justamente esta es la parte que complementa. Y yo esperaría que de aquí en adelante, cada que ustedes piensen en cocina prehispánica, piensen en todo un simbolismo, en toda una representación cultural y no solamente en unos platillos. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Y bueno, vamos poco a poco a ir platicando de temas más específicos. Muchísimas gracias. Esto fue Una herencia a fuego lento. Maru Toledo nos sorprenderá aún más en el próximo capítulo. Hasta la próxima.